Si quieres emprender, tienes que estar dispuesto a aprender. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Weimar Moriz y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante y es precisamente la importancia de estar constantemente aprendiendo a través del ciclo del aprendizaje que les pretendo mostrar. Hay muchas personas que tienen la intención de emprender o ya emprendieron en su negocio, pero también esas personas, no todas, pero la mayoría, no está dispuesto a aprender. Cuando nosotros entramos al mundo del emprendimiento, precisamente estamos diciéndonos a nosotros mismos que lo que tenemos que hacer de todo este proceso es constantemente estar aprendiendo. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué tan importante puede ser que yo esté aprendiendo todo el tiempo, desarrollando ciertos conocimientos? Porque conozco a otras personas que ni siquiera leyeron nada, pues tuvieron buenos resultados. Posiblemente sí. Hay un cierto grupo selecto de personas que sin siquiera aprender nada, pues ya directamente en la práctica tuvieron muy buenos resultados, lo cual es muy cierto. Pero no solamente el emprendimiento radica en querer buscar resultados económicos. El tema del emprendimiento va mucho más allá. Es precisamente crear algo que estamos seguros que va a ayudar a un cierto grupo de personas con el producto o servicio que yo pretendo mostrar, que yo pretendo vender o que ya lo estoy vendiendo. Por eso para mí el tema de aprendizaje es muy importante, porque fue precisamente lo que a mí me permitió ingresar a este mundo. Yo no ingresé porque dije, yo quiero ser emprendedor, yo quiero ser libre financieramente, yo quiero ser mi propio jefe, que también lo pensé en algunos momentos. Fue lo que me llevó a emprender, es decir, que pasar de un campo de acción a otro campo de acción, a terrenos diferentes, no fue lo que yo hice, sino que tuve que pasar por un proceso de aprendizaje. Tuve que estudiar, porque si bien no lo hacía con la frecuencia que lo hago ahora, pero lo hacía viendo videos, asistiendo a pequeños cursos, desarrollando nuevos temarios, leyendo algunos libros, que si bien no era mucho, pero ingresé por ese lado. Es lo que me abrió la mente, lo que me dio ideas, lo que me hizo conocer mucho más el mundo donde yo estaba ingresando. Por eso yo te digo a ti que tienes que estar constantemente aprendiendo. Y para ello te voy a dar 4 ideas, ¿no?, que necesitas antes de emprender, o si ya tienes tu emprendimiento, avanzar un poco más con este punto, cuando se trata de estar constantemente aprendiendo. Primero, humildad al aprendizaje. Humildad al aprendizaje. Mucha gente afuera habla de muchas cosas, lo cual es muy válido, pero cuando nosotros hablamos de humildad al aprendizaje es que creemos que ya lo sabemos todo. Vamos a suponer que hay una persona que tiene de hecho ha pasado, hay una persona que tiene una edad avanzada, qué sé yo, 35 años, 40 años, que ya está emprendiendo pero no avanza en su emprendimiento, o que quiere emprender pero aún no se atreve. Y aún así no estamos dispuestos a aprender de personas que ya tienen los resultados o ya han pasado por ese proceso. Por ejemplo, una persona que dice, ¿yo qué le puedo aprender a un chico que tiene 20, 15 años? ¿Qué me puede enseñar a mí? Pero yo tengo una empresa. ¿Qué es lo que yo puedo aprender de una persona que recién está empezando? Pues da la casualidad que esa persona que recién está empezando, pues tiene 2 empresas, tú solo tienes una. Entonces, él sabe algo que tú no lo sabes, o que quizás nosotros no lo sabemos, porque si él tiene 2 empresas es que algo bueno ha hecho, es que algo ha aprendido para tener 2 empresas, y tú solamente te quedas con una, y dices, ¿qué le puedo aprender? Porque aprendemos de todos, pero también tenemos que tener mucho en cuenta que el tema del aprendizaje radica en muchos aspectos importantes, ¿no? Y otro de los puntos sobre el cual te quiero llevar a que tú puedas analizar es que te cuestiones para qué quieres aprender. ¿Para qué quieres aprender a emprender? O es mucho más profundo, ¿por qué quieres emprender? Son cuestionantes que tenemos que hacernos precisamente para no tropezar cuando estamos desarrollando un proyecto, una idea, estamos conociendo nuevos conocimientos, etc. Tienes que cuestionarte por qué estás aprendiendo lo que estás aprendiendo y cómo lo que estás aprendiendo te va a ayudar a lograr o a buscar lo que tú estás buscando precisamente, ¿no? Entonces, para mí es muy importante este aspecto, porque si no hay un sentido de aprendizaje real, entonces no vamos a poder avanzar.
Y hay muchas formas de aprendizaje que nosotros podemos tener y que están al alcance de todas las personas. Tercero, ¿no? Tenemos que reaprender para volver a aprender. Uno de los puntos que pocos lo practican. Porque hay mucha gente que ya ha aprendido una cosa y que sabe que necesita aprender otras cosas, pero no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque dice que ya lo sabe todo, ya conoce cómo lo va a hacer, pero se da cuenta que, vamos a suponer que una persona es que renunció de su trabajo o le despidieron y quiere iniciar su propio negocio. Y con toda la experiencia que él tiene, no, dice, ya con esto yo es suficiente para que pueda yo iniciar mi negocio. Posiblemente sí, pero no está de más que lo dejes para después lo que sabes, porque son conocimientos técnicos que te pueden ayudar en un punto determinado de tu desarrollo como emprendedor, pero no es suficiente porque hay otras cosas que se aprenden cuando tú estás emprendiendo. Desarrollo de actitudes, especialmente, desarrollo de nuevas habilidades. No necesariamente tiene que ver el emprendimiento con cosas técnicas al principio. En el momento que tú vayas creciendo, vas a necesitar muchos aspectos teóricos, técnicos, científicos que te van a ayudar a avanzar. Pero al momento de iniciar, posiblemente no sea lo que necesites. Y hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y sobre todo esto va muy relacionado con la parte de humildad al aprender. No es suficiente lo que sabes. ¿Te puede ayudar? Posiblemente sí. Dependiendo de la situación sobre la cual tú estás. Por eso tenemos que aprender mucho. Y sobre todo, tenemos que llegar a un punto donde tenemos que ser selectivos. Es decir, tenemos que buscar la selectividad de información. No a todos les podemos escuchar. Y no toda información es lo que nos va a ayudar. Vamos a suponer que tú quieres, quieres averiguar de cómo crecer tu negocio, pero ni siquiera has emprendido. Entonces no te va a servir de nada esa información hasta que realmente emprendas. ¿Qué necesitas aprender para emprender? Eso es lo primero que tú tienes que buscar, ¿no? O quizás decir, ¿cómo puedo sistematizar mi empresa? O ¿cómo puedo desarrollar gestiones de desarrollo de empresas? Pero si aún apenas has dado el primer paso, o llevas varios años con tu negocio, emprendimiento y aún no sigues avanzando, entonces tenemos que saber seleccionar muy bien la información. Como te decía en un punto anterior, no todos o no a todos tenemos que escuchar. Mira, les voy a contar una pequeña anécdota que lo leí en un libro que no recuerdo el autor, pero dice algo parecido. Sucede que el autor le estaba contando a su amigo sobre su proyecto que quería iniciar. Quería averiguar, quería contarle para que compartiera, ¿no?, su sentir de ese momento. Una vez que le empezó a contar a su amigo, el autor que cuenta esta historia, le empezó a contar sobre su proyecto, y ni bien empezó a contarle, o poco después de haberle contado algo del proyecto, su amigo le detiene bruscamente y le dice, un momentito, déjame darte un consejo. Y precisamente la persona decía, ay, ¿qué ha pasado? Me parece raro. Sobre todo la intriga de que le haya cortado de manera brusca. Entonces el autor que cuenta esto dice, mire amigo, mire compadre, antes de que tú me cuentes, o antes de que me des un consejo, dime si tienes alguna experiencia sobre los consejos que tú pretendes darme. Sobre todo, ¿qué resultados positivos tuviste para que me puedas dar un consejo que me pueda ayudar? Pues el amigo se quedó pensando y le dijo, no me hagas caso, no me hagas caso. ¿Por qué? Porque no tenía ni la experiencia ni el conocimiento, simplemente tenía la idea de poder darle un consejo que creía que le pudiese ayudar, pero la otra persona no quiso escucharle antes de no cerciorarse que lo que le iba a aconsejar realmente provenía de conocimientos, de experiencias ya vividas con resultados posiblemente obtenidos. No necesariamente positivos, también pueden ser negativos. Ahí nos damos cuenta de una gran importancia, que no a todos debo escuchar, y no está mal. Y esto no es tanto por ego o por vanidad, que si bien hay muchas personas que nos pueden guiar, muchas personas que nos pueden aconsejar, pero no lo van a hacer como quisiéramos.
Y posiblemente los consejos sean consejos que te limiten a avanzar con tu proyecto, consejos que te permitan desarrollar tus sueños. Y eso es uno de los errores más grandes que nosotros podamos cometer al compartir cualquier idea con cualquier persona. Y esos consejos pueden estancar todo lo que tú pretendes hacer. Por eso, desde esa perspectiva, para mí son muy importantes estos puntos antes de que tú siquiera estés dispuesto a aprender, y sobre todo saber de quién es aprender, ¿no? Es cuando aquí yo te voy a mostrar en la pizarra, obviamente, el ciclo del aprendizaje. Vente conmigo. Ahora, dentro del ciclo del aprendizaje vamos a ver algunas ideas que les va a permitir a ustedes poder seguir aprendiendo para seguir creciendo en su emprendimiento, que esa es la principal idea. Vamos a empezar por algo muy importante, que yo lo llamo, que todo el mundo lo conoce, los autodidactas o el autodidacta. En este punto es precisamente cuando tú, por voluntad propia, investigas, aprendes, entonces ya eres prácticamente un autodidacta. La mayoría de las personas en esta parte, ¿no?, nos tenemos que convertir, cuando estamos en el mundo del emprendimiento, en autodidactas. ¿Por qué? Porque a través de ello vamos a recopilar toda la información que necesitamos para resolver un problema en particular. Pero cuando hablamos del autodidacta, muchos creemos que al buscar videos en YouTube, en Google o en libros, vamos a encontrar las respuestas a todos los problemas que nosotros tenemos. Pero no. Déjenme decirles que no va a ser así. Porque además de todo esto, que el Internet está inundado de información, es mucho más completo poder encontrar toda una información que esté resumiendo los problemas y que me diga el cómo mejorar o cómo resolver esos problemas. Lamentablemente, el ser autodidacta implica mucho esfuerzo, mucho tiempo, y es por eso que es el camino más largo, ¿no?, y el más barato. De hecho, está muy bien aprender. Para mí, una de las mejores escuelas que existe es YouTube. Realmente yo he aprendido mucho, pero absolutamente mucho de esa información. Pero no siempre te va a dar todas las ideas que necesitas para poder seguir aprendiendo. Porque, como te decía al principio, hay mucha información, pero el estar seleccionando información va a hacer que te tome mucho tiempo para seguir buscando todo lo que necesites en relación a tu emprendimiento. Por eso hay mucha gente, cuando se trata de autodidacta, que ha aprendido a hablar inglés simplemente por su propia cuenta, o sabe programación simplemente viendo algunos videos. Es una gran herramienta que nos permite poder seguir avanzando, pero como les decía, es el camino más lento y más barato. Y nosotros lo que queremos es no perder tiempo. Queremos acortar el proceso de aprendizaje, queremos reducir el proceso de aprendizaje. Es por eso que pasamos al segundo punto del ciclo del aprendizaje, que son las capacitaciones. ¿Qué quiere decir? Que tienes que invertirlo. Tienes que invertir. Si realmente eres emprendedor y quieres crecer, tienes que invertir en tu conocimiento. ¿A través de qué? De cursos, seminarios, conferencias, programas, metodologías que te van a ayudar a crecer en tu proceso de aprendizaje. Después de 4 años o aproximadamente en promedio de haber yo emprendido, de haber iniciado el emprendimiento, pues llegó una etapa donde prácticamente dije, pues ya lo aprendí todo lo que tenía que aprender en YouTube, yo sé que hay mucha información, pero no he encontrado las soluciones a mi problema. Así en concreto, muchas de las ideas, muchos de los videos, de los cursos que tomé, me ayudó hasta una cierta parte. Muchos de los libros que leí me ayudó en varios aspectos de esa etapa de inicio del emprendimiento. Pero ya cuando tuve el emprendimiento y quise empezar a crecer, necesariamente tenía que invertir en capacitaciones, no había más. Y claramente dije, es que ya no tengo lo que necesito. Ya es que ya la información que conozco o que necesito no lo puedo encontrar en YouTube. Y estar buscando y buscando y buscando toma mucho tiempo.
Porque yo en promedio, si bien hay videos cortos que te ayudan, estoy acostumbrado a buscar videos en promedio de duración de 40 minutos, 1 hora, incluso más, que ellos te dan la información un poco más completa, pero aún así no encuentras todo. Ahí fue cuando yo decidí invertir en capacitaciones. Compré un programa precisamente que me permitiera ingresar al mundo digital, porque yo no sé nada absolutamente de marketing digital, o no conocía hasta ese entonces, porque lo único que buscaba era hacer publicidad, o estudiaba cómo hacer promociones publicitarias a través de redes sociales sin costo, pero que me permitiera generar mucho más prospectos. Es difícil que pase eso. Entonces invertí en un programa, la primera vez que invertí un programa, y que costaba un poquito carito. Una vez invertido, ¿qué creen que pasó? Empezamos a tener buenos resultados. Por eso yo creo que es muy importante que ustedes estén invirtiendo. Si no están dispuestos a invertir, les va a ir un poco, o sea, se van a retrasar en el proceso de crecimiento, y tenemos que pagar el precio del aprendizaje. Porque en las capacitaciones ya te traen cursos ya un poco más estructurado, ya un poco más desarrollado, que de alguna u otra manera ha sido recolectada esa información para que tú lo puedas tener mucho más detallado. Es por eso que los cursos tienen su costo. No es porque que no tengan lo que necesitas, no es porque la información no te pueda servir, no, es que ha sido una información recolectada. Y obviamente los videos que yo te pretendo mostrar a través de estos de contenido de valor, precisamente son cosas que yo lo he aprendido leyendo, experimentando, en videos, en libros, que yo quiero transmitírtelo precisamente para apoyarte, porque es lo que me ayudó a mí a poder avanzar en este mundo que es el emprendimiento. Pero después de esto tenemos lo que son las asesorías. Es el siguiente punto de la rueda de negocios al momento de emprender. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ya estás en una etapa de inicio o antes de iniciar, necesitas que alguien te asesore, necesitas que alguien te guíe para que tú puedas avanzar con tu proyecto, para que tú puedas seguir el camino del crecimiento en tu emprendimiento. Y son personas que ya conocen un tema en particular, posiblemente no todo. Posiblemente necesitas un asesor que te ayude a incrementar las ventas, un asesor que te ayude a cómo dar el primer paso, un asesor que te pueda guiar a cómo cambiar tu mentalidad, un asesor para que te pueda ayudar gestión, que te pueda ayudar marketing digital, que te pueda ayudar administración, etcétera, etcétera. Todo lo que implica el proceso de lo que es emprendimiento con vías al desarrollo de la empresa. Cuando tú estás emprendiendo, no solo estás emprendiendo, sino que estás creando un proyecto para que se convierta en una empresa. Que creo que ese es el objetivo final de poder iniciar un pequeño negocio, un pequeño proyecto, precisamente desarrollar una empresa en el largo plazo. Entonces tienes que estar constantemente rodeados de asesorías para cualquier problema que tú necesites aprender, pero es un punto mucho más alto. No te digo que tú te busques asesorías porque cuestan caro invertir en asesores que te puedan guiar en un problema específico que necesites, porque no vas a encontrar un asesor que te solucione un problema de toda la empresa. No, tienes que buscar asesores que te ayuden a solucionar problemas puntuales de algo que necesitas en tu emprendimiento. Por eso para mí es muy importante. Yo recuerdo muy bien cuando pasamos esta etapa y iniciamos en algo que se llama lo que es a través del manejo de redes digitales, del marketing digital, lo que son las automatizaciones. No sabíamos, tomamos el curso, pero en el curso había algunas cosas que no cuadraba, que no podíamos hacer. Como tenía ese curso un soporte que nos guiaba en los problemas que no podíamos resolver, entonces dijimos que, bueno, contactamos con el soporte, pero aún así no podíamos solucionar el problema, porque ellos solo te guiaban, porque todo estaba en el curso resumido o bien detallado todo lo que necesitaba, pero aún así teníamos problemas. Y decidimos decirle al de soporte: mire, yo sé que trabajas en esta empresa, pero me gustaría que nos des una asesoría netamente de automatizaciones, tú eres el experto en eso. O sea, nos des todo el conocimiento que tú haces para poder solucionar los problemas que tenemos en esta parte. El chico dijo: sí, les voy a mandar mi cotización. Es la primera vez que hizo eso, creo que nosotros le incentivamos a que pueda también dar asesorías. Y precisamente tal cual, nos mandó su cotización y nos dijo cómo íbamos a solucionar el problema. A partir de ello, precisamente,
trabajamos con él. Era un chico de Perú, tenía aproximadamente sus 19, 20 años. Pues él sabe mucho más que nosotros, ¿no? Un joven que sabe mucho más que nosotros. Y ahí volvemos al punto de atrás, la humildad al conocimiento. Hay chicos que saben cosas que nosotros como emprendedores no sabemos, por las cuales tenemos que tener la humildad para decir, sí, tú sabes esto, enséñame, yo sé que tu trabajo cuesta, entonces, ¿cuánto me cobras? Y trabajamos, ¿no? Y ahí empezamos conociendo la importancia de tener un asesor que te resuelva un problema en particular. No necesariamente estos asesores son emprendedores o ya tienen sus empresas, ¿no? O consultores, pero te dan las herramientas porque ellos son expertos en mejorar eso, y precisamente que eso es su trabajo. Por otro lado, tenemos el siguiente punto en nuestro ciclo de aprendizaje, ¿no? Por eso lo dijo con flechitas, para que se muestre este ciclo, que son las mentorías. Uno de los puntos más complicados, ese es desde mi experiencia, una de las cosas más difíciles de poder obtener, porque los mentores son personas que te dan los atajos, personas que ya conocen el camino que tú quieres recorrer, personas que ya tienen los resultados que tú quieres tener, personas que te pueden acortar tanto sufrimiento, tanto el tiempo, depresiones, frustraciones. Son personas que te guían en el camino, porque prácticamente ellos ya han cometido todos los errores habidos y por haber. Imagínate que tú te encuentras en una selva y quieres ir de un punto A a un punto B, y necesariamente tienes que atravesar por la selva como tal. Si tú no conoces la selva, te vas a perder. Pero el mentor, una persona que ya ha recorrido la selva, ha llegado de un punto A a un punto B, conoce todos los lugares donde están los peligros, donde está el camino correcto, esa persona te va a decir y te va a guiar, vete por allá, no te vayas por acá porque aquí hay peligro, puedes tomar este cierto camino. Esos son los mentores, y eso es lo que tenemos que buscar. Pero como te digo, esos son una de las cosas más complicadas que existe, porque hay mucha gente que no está dispuesto a querer enseñarte. Lamentablemente hay gente que todavía cree que lo que han aprendido le ha costado y que nadie más lo puede saber, pero más allá de eso, estoy seguro que vas a encontrar personas que te van a guiar. A mí me costó mucho, y para encontrar un mentor, hay una frase que me gusta de este señor del libro Tus Zonas Mágicas, que decía, ¿no? Para encontrar a tus maestros tienes que ser la persona correcta. Yo dije, ok, muy bien, a ver dónde va esta idea. Y es precisamente tal cual. Puede que quizás tú, que te rodeas de muchas personas, uno de esos sea un mentor y tú no te diste cuenta para poder detectar. Quizás hayas leído un libro que no haya sido el correcto para que tú puedas identificar lo que te puede decir. Los mentores no necesariamente son personas físicas. Los mentores también pueden ser un libro, una conferencia, una capacitación. Tú mismo, al querer darte un consejo a otra persona y te das cuenta, oye, que ese consejo también te puede servir a ti. Los mentores, que dichos de otra manera, maestros, son mostrados de diferentes maneras. La pregunta es si tú eres la persona correcta para poder identificar a esos mentores. Déjenme contar la historia. Precisamente cuando yo empecé a tener mi primer mentor, cuando yo emprendí, tenía mucho miedo, demasiado miedo. Yo no sabía por dónde empezar, qué hacer, qué caminos tomar, etc. Pero en una de esas, yo me fui de viaje a un lugar cercano de la ciudad donde vivo, un pueblo muy pequeño, creo que era una provincia, ¿no? Una provincia muy pequeña, donde me fui de viaje a pasear. Y yo acostumbro normalmente, puede que no pase, pero normalmente acostumbro viajar con libros, me gusta. Y en una de esas me fui a caminar por la plaza para conocer el lugar, y curiosamente llevaba un libro, porque siempre llevo un libro para leer. Me puse a leer en una banquilla de la plaza, ¿no? En el transcurso de la lectura se me acercó un señor de apariencia de escasos recursos, porque no voy a utilizar la palabra humildad, porque muchos confunden que humildad es sinónimo de personas pobres o de bajos recursos. No, eso no tiene nada que ver.
Entonces lo vamos a usar ese término. Pensé que era una persona que tenía bajos recursos por la forma de vestimenta que tenía. Se sentó al lado mío y me saludó. Entonces yo un poco ignoré el saludo, ¿no? Y justamente en ese momento estaba leyendo un libro de habilidades sociales, ¿no? Para permitirme relacionar con las personas. Bueno, pues la persona se me sentó, me saludó, yo dije, estoy leyendo un libro para poder relacionarme con las personas, pondremos en práctica lo que estoy leyendo. Lo cerré el libro, entonces respondí al saludo de la persona y empezamos a hablar, empezamos a platicar. Me empezó a contar toda su historia, más que historia, las vivencias que él tenía con su familia, las cosas que hacía, los viajes que se iban, las fiestas que realizaban, lo cual me pareció un poco mucho más interesante. Muchos en mi lugar posiblemente hubiesen dicho, pues a mí no me interesa tus cosas, ¿no? Pero hay que saber escuchar a las personas porque no sabes quién te está hablando. Entonces terminamos de platicar y luego me entero que había sido un empresario, claro, me lo dijo al finalizar, casi al finalizar la charla me dijo, yo tengo empresas en tal ciudad. Supuse que solo tenía una empresa. Entonces yo le dije, ay no, yo le dije, yo también estoy yendo en ese camino, estoy emprendiendo y yo recién estaba empezando, tenía tanto miedo que yo seguía mandando currículums para buscar trabajo. Imagínense, ¿no? El miedo que yo tenía, porque no estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque no lo tenía claro, porque tampoco tenía referentes, no tenía guías. Entonces, cuando yo me enteré que él era empresario, porque me contaba todas sus cosas, le dije, mire, me gustaría aprender de usted. Solo quiero saber su historia, cuénteme su historia. Y el señor me dijo, pues, Weimar, yo vivo acá al frente. La casa que ves es mía, en plena plaza. Cuando tú quieras puedes venir, yo te cuento lo que tú quieras. En ese momento ya era un poco tarde, yo me tenía que regresar, me volví, pasó un tiempo y volví con la persona. Le busqué, le dijo, ¿sabe qué? Cuénteme su historia, yo necesito saber de usted. Me empezó a contar cómo había empezado, todos los momentos difíciles y duros que tuvo que pasar. Me hizo conmover un poco, pero al final de todo esto aprendí demasiado. Y hay una palabra entre todas las cosas que me decía y siempre la repetía, era decir, Weimar, no desmayes, no desmayes. Yo sé que quieres crear empresas, yo la verdad no soy profesional, ni siquiera he terminado el bachillerato y mira cómo he logrado desarrollar empresas. Entonces para mí fue un aliento. Dije, ya mi mentalidad se reforzó, ya lo tenía un poco más claro. Dije, voy a trabajar por emprender, por crear una empresa. Y así fui trabajando, ¿no? Pero al finalizar, cuando ya me tenía que ir nuevamente a la ciudad, entonces me dijo, Weimar, hay mucha gente que me busca para que les dé trabajo. Eres la primera persona que quiso aprender de mí. Hay mucha gente que allá en afuera está dispuesto a conseguir sus sueños o querer tener cosas, pero realmente nunca están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer. Buscan el camino fácil, buscan los resultados fácil, pero yo en ti veo algo que la verdad no veo muchas personas y que estoy seguro que tarde o temprano vas a lograr lo que tú quieres, pero no desmayes. De todo eso yo me quedé con esa frase. Y cada vez tenemos comunicación. Yo le llamo constantemente. Es una persona que no maneja redes sociales, WhatsApp, simplemente son llamadas normales que yo realizo con él. Y solamente para la única cosa que yo le llamo es para que me repita todo el tiempo. Y siempre me lo repite, no desmayes. El mentor no necesariamente tiene que ser para que te pueda dar el camino, las ideas. Con que te dé algo que creo que a él le ha servido es suficiente. Estoy seguro que esa palabra, no desmayes, se lo ha repetido miles de veces él en momentos difíciles. Y yo cada vez que estoy en momentos complicados de mi trabajo me acuerdo de él y digo, no desmayes, no desmayes. Por eso es importante tener mentores, ¿no? Y tienes que tener todo tipo de mentores que te ayuden a crecer, pero el camino
es difícil. A veces hay otros mentores que te van a cobrar. Si las capacitaciones ya por sí solo son un poco caras, las asesorías son más, las mentorías son un poco más caros y tenemos que estar dispuestos a invertir. Pero no te digo que inviertas ya, no. Primero, pregúntate si estás seguro de iniciar en el mundo del emprendimiento. Y si estás metido en el emprendimiento, pregúntate si realmente es lo que quieres. Porque eso te va a permitir tener fuerzas para seguir adelante, porque el camino no es fácil. Luego pasamos a lo que son los mastermind. Esos mastermind son grupos de personas que piensan igual que vos, ¿no? que realizan actividades algo parecido a ti. Entonces, cuando tú ya conoces un grupo de personas, lo único que hacemos es compartir experiencias de sus emprendimientos, de sus situaciones, de sus problemas, para ver que tal vez uno de ellos, o con una de esas ideas, o con uno de esos problemas te sientas identificado, porque puede contarte que yo he tenido un problema, pero he salido haciendo esto y esto y esto. Pues eso te puede ayudar, porque precisamente reunirse, eso no es para que tú le des un consejo a la persona, sino para que se cuenten sus experiencias, sus anécdotas, sus vivencias, para que con eso veas qué te puede servir a ti. Y sigues lo mismo. Luego es autodidacta, capacitación. Es un ciclo que constantemente tenemos que repetir. Por eso me gusta esta frase que dice: la persona que abre un libro no es la misma cuando la cierra. ¿Por qué? Porque aprendiste algo que te hizo ser mejor. Pero que no se quede en teoría, que tenemos que atrevernos a poner en práctica. Véanse ustedes aquí. O véanme a mí grabando videos, cosa que nunca hice, con todo el miedo que estoy sintiendo, precisamente porque alguien me dijo: Weimar, si realmente quieres reforzar tu conocimiento, ¿no? Y sobre todo quieres ayudar, pues hazlo, grábate un video. ¿No sabes a quién puedes ayudar? Con que ayudes a uno es suficiente. De hecho, eso es mi objetivo, que con que llegue a una sola persona con una idea, yo me voy a dar por bien servido, porque precisamente ese es el objetivo de todo este proyecto. Este es el objetivo de querer ayudar a las personas que están en este mundo tan hermoso, pero tan complicado a la vez. Entonces, cuando tú ya entiendas el ciclo del aprendizaje, pues vas a necesitar 4 cosas. 4 ideas que tienes que estar constantemente pensando en ellos. Primero, esfuerzo. Agarrar un libro no es fácil. Querer invertir en un curso da miedo. Contratar asesores, pues no sabes si el asesor te va a ayudar. Entonces, es un pequeño esfuerzo que tú tienes que hacer para que tú puedas generar el hábito de aprender. Hay mucha gente que me dice: pues Weimar, a mí me gusta más ver videos que leer libros. Ok, estoy muy de acuerdo. Hay mucha gente que es mucho más visual y auditiva, pero con la lectura muchas veces tienen problemas. A mí no me gustaba la lectura en lo absoluto. Nunca en mi vida he leído un libro, ¿no? O he terminado de leer un libro y sobre todo lo he disfrutado. No, nunca lo he hecho. Antes de que yo me meta a este mundo, nunca lo hice. Ni en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad. No, solamente lo hacía por obligación. Pero cuando encontré la información correcta, pues no se imaginan lo que causó en mi mente, la revolución que existió para empezar a decir: no, tengo que leer. Al principio fue difícil porque leía un libro al mes, sufriendo. ¿Por qué? Porque no tenía el hábito. Si bien la información impactó en mí, no tenía el hábito. Pero cuando llega la información correcta, pues vas a ver que vale la pena aprender constantemente. Yo aprendo mucho de todos. Por eso me gusta escuchar videos de contenido cortos. Me gustan más los largos. Veo charlas, veo podcasts para seguir aprendiendo. Escucho mucho a la gente que ya tiene los resultados que yo tengo, para poder seguir avanzando. Voluntad. Porque sin voluntad no se puede avanzar. Y más en el mundo en el que estamos. Ahora vamos a ir viendo también la disciplina. Uno de los puntos igual de importantes al momento de estar aprendiendo para emprender. Porque muchas veces vas a estar en momentos difíciles, que no vas a querer hacer nada, vas a estar enfermo, desanimado, etcétera, etcétera.
Cuando pasa eso, ahí es cuando se aplica la disciplina. La disciplina es hacer cuando no lo quiero hacer, pero aún así lo hago. Ahí es cuando entra la disciplina. La disciplina no entra cuando estás bien, cuando estás motivado, no. La disciplina entra en los momentos más difíciles, al momento de hacer las cosas. Y finalmente, rutina. Eso quiere decir que tienes que crear un hábito constante de aprendizaje. Todos los días tienes que estar aprendiendo constantemente. De hecho, uno de los roles fundamentales de todo emprendedor es el constante aprendizaje. Al menos yo utilizo esa filosofía siempre. Es más, es uno de los valores de la empresa que tengo. Capacitación continua. A partir de ello nosotros vamos a ir aprendiendo y creciendo en lo que queremos hacer. Sobre todo si quiero dar el primer paso o si quiero avanzar en mi emprendimiento. Espero que te haya gustado este video. Así que por favor, si te ha gustado algo, dale like. Comparte esta información a personas que les pueda ayudar. Y sobre todo no te olvides seguirnos en todas nuestras páginas de redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, que vamos a entrar con fuerza, que va a estar con el nombre de Iselets Emprende. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.